Cada vez que ha habido un movimiento importante en algún país o en alguna región, hay un medio de comunicación envuelto. Sí, los medios de comunicación también son intencionales cuando se trata de lo espiritual, ya no de que este partido gane o aquel, pero de que la iglesia no crezca, de que se le cierren puertas. Para mal, para nosotros que somos pastores, el nuevo estudio pone el nivel de credibilidad pastoral en su nivel más bajo en la historia de la encuesta desde el año 1990, pero tenemos que admitir que cuando somos comunicadores cristianos es retante. Tenemos unas limitaciones. Jesús utilizaba las parábolas para poder llegar, conectar con la audiencia, sembrar la semilla y transformarlas. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Saludos, queridos hermanos, qué alegría estar con ustedes nuevamente en Escuela de Pescadores. Yo he hablado con ustedes en algunas ocasiones sobre comunicaciones, pero hoy he invitado a un experto para estar con nosotros hablándonos de comunicaciones. Él está escribiendo un libro, en estos días está en pleno proceso de escribirlo, así que me lo robé un poquito para que nos hable de comunicaciones. Yo sé que a ustedes les va a interesar escuchar acerca de este tema y de seguro tendrán algunas preguntas, le van a surgir dudas, nos las pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto vamos a hablar al respecto. Porque con el pastor Jesús Manuel Torres voy a grabar no solo este, sino varios más, a fin de abundar en el tema de las comunicaciones. Pastor, qué alegría tenerle aquí. Amado pastor, qué privilegio, el privilegio es mío. Gloria Gracias por recibirme y bueno, yo estaba mirando a ver cuál era el experto que habían invitado, pero aquí estamos para poder contestar y poder dialogar sobre este tema que tanto nos apasiona. Mire, mientras lo saludo, me pregunté, ¿qué digo de él? Digo que es locutor, digo que es periodista, o digo que es pastor, digo que es profesor, que enseña comunicaciones, que ha dado cursos en seminarios sobre este tema. Son tantas las cosas que podemos decir. Se le quedó la más importante, que soy su amigo. Eso. Gracias, gracias. Está pastoreando en la ciudad de Orlando. Tengo ese privilegio. Se llama Orlando allí. Sí. Cuando yo estoy en la zona de Orlando, tengo que preguntar, ¿en qué esquina estoy ahora? ¿En qué parte de Puerto Rico estoy? Es verdad, es verdad. Sí, la verdad es que tengo el gran privilegio de pastorear, ser el pastor rector de Ministerio Sanador Vino Nuevo en la ciudad de Orlando, una iglesia maravillosa, fundada por un amigo pastor mutuo, el pastor Moisés Román, que es un pastor que amo con todo mi corazón, de los hombres que más admiro en la vida. Un hombre precioso. Precioso, sí, a veces uno piensa que él no es real, que lo sacaron del metaverso. Pero es verdad, yo no había pensado en eso, pero es cierto. Esa es la impresión. ¿Será perfecto? ¿Tendrá algún defecto? Algo tiene que tener, le preguntaremos a la esposa pronto. Pero un hombre exquisito, Dios lo inquieta, une este grupo de personas. Viene la pandemia, Dios nos une de una manera sobrenatural. Yo no lo conozco a él no me conoce a mí. Para entonces. Solamente la referencia de que yo tenía un programa de radio, su programa de radio viene después del mío, y que obviamente todo el mundo sabe quién es él y el maestro de la Biblia que es él y todo lo demás. Y con un respeto mutuo muy grande, el Señor se le ocurre unirnos y ahí entonces ocurre todo esto que Dios tenía preparado. Él sigue pastoreando en Puerto Rico. Correcto. Y usted entonces pastorea Ministerio Sanador Vino Nuevo allá en la ciudad de Orlando. Por la gracia del Señor. Sí. Ha estado en varias emisoras cristianas importantes en la isla de Puerto Rico y en algunas que trascienden a Puerto Rico y hacen cosas acá en Estados Unidos y demás. Estuvo un tiempo en Triunfo, yo recuerdo aquellos años. Sí, señor. Ahora lleva, ¿cuántos años en Radio Redentor? Yo creo que ya casi 2 décadas. Casi 20 años. Casi 20 años en Radio Redentor, en diferentes facetas.
En este momento hace el programa mañanero. El programa mañanero, 6 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, ahí estamos todos los días. Y ha sido un gran privilegio ser parte de una de las primeras emisoras cristianas en Latinoamérica. Porque realmente cuando se funda Radio Redentor en Puerto Rico, estamos hablando de la primera emisora cristiana que salió al aire en español en Puerto Rico, porque su fundador era judío y llega Burton Kane. Y Dios me da la oportunidad, fíjate qué curioso. Yo creo que de los únicos empleados que han pasado por Radio Redentor, comunicadores, que hemos estado allí muchísimos comunicadores, Dios me dio a mí el privilegio de quedarme un fin de semana en la casa de Burton Kane y estar con él, compartir con él, que me llevara a su sótano y poder ver tesoros allí de la fundación de Radio Redentor y de todo este tipo de historia. Y me apasionó muchísimo esa experiencia, porque Redentor surge como hace 50 años atrás, una emisora que tiene 50 años de historia. De Radio Redentor salieron proyectos en Nueva York que se inspiraron en Radio Redentor y hoy están vigentes porque no había emisora en español en Puerto Rico cristiana. Y este hombre llega de Estados Unidos con su esposa y empieza a notar que la isla completa habla en español, pero que la única programación cristiana que hay es en inglés. Así que él empieza a tomar los discos de Luis Palau, de Gigi Ávila y de todos estos grandes predicadores de ese tiempo y empieza a comprar tiempo en otras emisoras de radio para colocar mensajes cristianos. Y ahí sale Radio Redentor y todo lo demás es historia. Pero ¿Sabe lo que hacía él antes de eso? ¿A qué se dedicaba? Sí, él era productor de televisión. Así es. Y era productor de grandes espectáculos. De grandes espectáculos. Fue productor de Don Luis Vigoró Padre. Sí, señor. En Puerto Rico, programas como Rolacción, el famoso programa de Pa' Arriba, Papi, Pa' Arriba, que eran programas que fueron legendarios en la televisión puertorriqueña. Sí. Número uno. Y número uno. Cuando yo tuve el privilegio... Dios escoge un hombre que sabe lo que estaba haciendo. Que se convierte casado con una fajardeña. Sí, doña Pilar. Sí. Y dentro de esa historia me conmovió mucho que Burton nos cuenta de primera mano en esa entrevista que le hicimos que realmente lo que lo lleva a él a las comunicaciones cristianas, y de eso vamos a estar hablando en este programa, es cómo el mensaje se encarna en él. Porque viene pasando una situación matrimonial bien difícil. Crisis. Una crisis matrimonial tremenda. Si hay alguien que amó a su esposa, es ese señor. Sí. Y no quería perder a su esposa. De repente va a una reunión de hombres de negocios del Evangelio Completo en Caguas, en un hotel. Él era un hombre de negocios, va allí. Y me contaba que esa noche cuando hicieron el llamado, él escuchó el mensaje. Un buen comunicador le transmitió el mensaje del Evangelio. Aceptó al Señor Jesucristo, pasa al frente, va a la tarima del hotel, entrega su vida y esa misma noche el Espíritu Santo lo bautiza. ¡Wow! Y empieza a hablar en nuevas lenguas y empieza a tener esta experiencia poderosa en su vida. Ahora tiene que regresar a su trabajo comunicando otro mensaje y eso causa un choque porque tiene que anunciar cervezas, rones, todo lo que a él lo había cautivado. Los vicios. Los vicios que eran parte de los que financiaban las producciones televisivas de las cuales él era parte. Entonces ahí se reúne con Luis Vigoró Padre y le dice, yo no voy a seguir trabajando, voy a renunciar. Don Luis Vigoró Padre lo mira y le dice, tú te has vuelto loco. O sea, tú sabes todo el dinero que tú vas a dejar de ganar para irte a hacer qué. Y él le decía, mira, mi nueva vida no es compatible con lo que yo estoy haciendo. Y el gozo que tengo yo y la paz que tengo yo no la puedo cambiar por nada. Qué belleza. Renuncia a todo su trabajo, pasa unas grandes necesidades, porque nosotros lloramos juntos. Cuando él nos contaba y me contaba en la sala de su casa, cómo a veces iba a Utuado, a una emisora donde él compraba programación para colocar los mensajes cristianos, porque la comunicación ardía en él. O sea, lo de él era comunicar, punto. De hecho, después se fue a trabajar con ministerios tan grandes como el de Pat Robertson en los Estados Unidos y el Club 700 y todo este tipo de ministerios de comunicación cristianas importantes. Y él me contaba que a veces iba a Utuado, de San Juan, Puerto Rico, de Fajardo a Utuado,
en ese momento no habían expresos, no habían autopistas. Se tardaba 4 horas en llegar tal vez a Utuado a hacer su programación cristiana en radio. Y me contó que un momento dado él tuvo que orar porque no tenía dinero para poner gasolina al auto que estaba sin gasolina. Y él le decía al Señor, estoy haciendo tu voluntad, estoy haciendo lo que tú me has enviado a hacer, pero ¿cómo voy a regresar a mi casa si no tengo ni para echar gasolina? Y ahí viene el dueño de la estación y le dice, oye, ¿por qué tú estás aquí todavía? Y él le dice, bueno, te tengo que confesar, no tengo dinero. Y Dios toca al dueño de la emisora, le da el dinero para regresar a su casa y de ahí se hace una amistad y él entonces empieza a relacionarse con ellos al punto de comprar una emisora de radio y convertirla en Radio Redentor. Así que cuando uno está llamado para comunicar, las necesidades no pueden impedir que tú puedas llevar ese mensaje que Dios quiere que tú lleves. En Latinoamérica, este tipo de historia se repite en distintos ambientes y obviamente con distintas personas y enfoques. Digamos, en Centroamérica, lo que fue para entonces la emisora emblemática Faro del Caribe. Claro. Desde Costa Rica cubría gran parte de Centroamérica y hacia el Caribe. Impresionante. Allá en las Antillas holandesas, Voz de los Andes, una poderosa emisora que cubría, pues, y todavía existe. En Ecuador, HCJB. HCJB. Sí. Que la primera la inician en Quito, Ecuador. Pero entonces existe HCJB 2, que es la que nace entonces en Guayaquil, que se mantiene hasta el día de hoy. Y esa vino más tarde, pero salió más o menos en el 72. Y yo recuerdo porque para esos años andaba por esos lares dando campañas. Y don Miguel de Caro Tobar era la voz principal, una voz preciosa, y yo participaba con él en algunos programas. Él llevaba a ese muchachito a que le ayudara y le leyera versículos. En estos días estuve ministrando en Ecuador y conocí a su nieta. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y entonces conversaba con ella y ella dice, me parece que usted conoce más de esa historia que yo. Ajá, de su abuelo. Claro que ella no había nacido en aquellos años. Ella recibió la tradición oral. Sí, usted tenía la presencial. Sí. Así es que Dios ha cambiado el mapa en toda Latinoamérica. En esos años, en 2 o 3 lugares uno encontraba una emisora. Ahora hay emisora en todas partes. Cristiana, ¿verdad? Es que yo creo que Dios lo ha hecho. Cuando vemos ese panorama y hablamos de las comunicaciones, yo creo que la iglesia ha dado cátedra en términos de cada vez que ha habido un movimiento importante en algún país o en alguna región, hay un medio de comunicación envuelto. Sí, es verdad. Y es que espiritualmente, cuando vemos la comunicación y te vas, por ejemplo, a esta famosa profecía de los 7 montes que se hizo muy conocida por Johnny Enlow y el libro que sacó para los años 2000 de la profecía de los 7 montes, que Apocalipsis hablaba de diferentes montañas y que él esas 7 montañas la identificaba como las artes, la educación, las finanzas. Entre ellas está la comunicación, que es una de las montañas que él identifica y dice que son necesarias para el avivamiento poder desarrollarse en los países o en las ciudades. Y las montañas tienen diferentes enemigos. Las artes tienen unos enemigos, la montaña de la educación tiene unos enemigos, lo estamos viendo en Estados Unidos, que sobre esa esfera de poder de la educación hay un enemigo que quiere confundir, que quiere endoctrinar, que quiere rebelarse contra los diseños originales. Y en la comunicación pasa mucho. El nombre se me escapa. Había una tribu que era enviada para poder confundir a los miembros de una ciudad. Y de la manera que el Antiguo Testamento lo revela es que creo que eran los hititas, me parece que era el nombre correcto. Puedo estar equivocado. Pero ellos iban y eran enviados, y yo digo que esos eran periodistas corruptos de ese tiempo, porque los enviaban adelante cuando se iba a hacer una conquista y ellos empezaban a propagar
informaciones que eran medias verdades o verdades disfrazadas para que la gente las fuera adoptando, y entonces cuando venía el pueblo a conquistar era más fácil porque el pueblo estaba confundido. Y eso es lo que está pasando muchas veces en los medios de comunicación, especialmente en el ambiente noticioso. Tú tienes el ámbito de la percepción de la gente, y un medio de comunicación en 15 minutos te repite la misma noticia 3 y 4 veces y el mismo titular. Y eso también tiene unas filosofías en las ciencias políticas, ¿no? ¿Usted piensa que eso es intencional? Eso es intencional. No hay accidente en eso. No, yo estoy convencido. Yo he estado en las salas de redacción más grandes de los medios hispanos y no hay nadie que me pueda decir que eso no pasa de forma intencional. Hay un jefe editorial, hay una línea editorial que se le establece al periodista, y el periodista tiene que seguir la línea editorial, sea cual sea. Y no se puede salir de ahí, y se crean percepciones alrededor de esas líneas editoriales. Algunas son más nocivas que otras son más abiertas, más honestas al público y se basan en datos. Pero la comunicación siempre va a tener un componente espiritual. Y a eso es lo que me refiero. Por eso es que me apasiona tanto el tema, porque vemos países confundidos por periodistas que hacen mal uso de la comunicación adrede para confundir la gente y que sean conquistados. Es lo que hemos estado viendo en las últimas décadas, como cosas que son subjetivas, que antes eran una locura, ahora se han adoptado como ciertas, porque ha habido medios de comunicación detrás de esa teoría y detrás de esas ideologías, fomentándolas hasta que la gente se la cree. ¿Los medios de comunicación pueden ganar unas elecciones? Oh, por supuesto. Es más, yo diría más, sin los medios de comunicación nadie gana las elecciones. En nuestro país, en Puerto Rico, a la prensa se le llama el cuarto poder. De hecho, uno de los programas de televisión más importantes de Puerto Rico en términos periodísticos, ese es el nombre que tiene, cuarto poder. Porque la prensa puede levantar un candidato o puede destruirlo. En determinado momento, el concepto de cuarto poder es internacional y lo que se maneja es que en ocasiones se convierte en el primer poder. Sí. Por un rato, de pronto tiene tal influencia. ¿Cómo afecta eso la cosa religiosa? Es decir, los medios de comunicación también son intencionales cuando se trata de lo espiritual, ya no de que este partido gane o aquel, pero de que la iglesia no crezca, de que se le cierren puertas. Totalmente. De atacar a un predicador, de decir cosas malas acerca de él. ¿Eso está allí? Sí, déjeme, antes de contestar eso, añadir un detalle a lo que estábamos hablando en la línea anterior. Hay medios que pueden poner un candidato, sí, y lo pueden quitar. Para bien o para mal, eso podemos discutirlo. En la última década, los estudios de Gallup y los estudios de encuestadoras importantes dicen que la credibilidad que la gente le adjudica a los periodistas está en su peor momento en la historia. Y cuando tú tienes un déficit de credibilidad, tú pierdes impacto, porque el trabajo periodístico está basado en la credibilidad. Es decir, la gente no cree lo que tú le estás diciendo, tu comunicación siempre va a ser deficiente, porque la comunicación está basada en un ejercicio natural de dos vías. Hay un emisor y hay un receptor. Pero si el que recibe la comunicación sin credibilidad, tu impacto va a ser bien limitado. Por eso vemos cadenas de televisión en los Estados Unidos que están en unas crisis horribles, muriendo porque los niveles de audiencia han bajado. La gente ha descubierto que hay parcialización, que hay una agenda detrás de los datos supuestos que me están dando, y pierde impacto la comunicación. Ahora contestar la otra parte. ¿Puede el medio de comunicación tener una agenda en contra de la iglesia? Por supuesto, y sobre todo contra la iglesia. De hecho, hoy, mientras estamos haciendo este contenido, la agencia Gallup, la encuestadora Gallup, se lo compartí por mensaje de texto, lo vi, publica un estudio que hacen periódicamente
sobre 22 profesiones importantes en los Estados Unidos. Una de ellas son los pastores. Y coloca a los pastores, los legisladores, los mecánicos, todo ese tipo de profesión importante, y le preguntan al público cuánta credibilidad le asignan a esas profesiones. Para mal, para nosotros que somos pastores, el nuevo estudio pone el nivel de credibilidad pastoral en su nivel más bajo en la historia de la encuesta desde el año 1990. Viene en declive la credibilidad, y viene en declive tanto que en esta encuesta que acaba de salir esta semana, la credibilidad del pastor está por debajo por primera vez de los mecánicos. O sea que un mecánico tiene más credibilidad que un pastor. Ahora, Claro, es que yo creo en mi mecánico. por supuesto, pero eso tiene también una razón. Claro que ha habido escándalos que han sido estrategias muy bien usadas por las tinieblas para que precisamente se pierda la credibilidad en los pastores, que son los que representan a Dios. Y si yo ataco a los pastores y su credibilidad, tengo una posibilidad mayor de que la gente no tenga fe. Y si no tienen fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios si no tengo fe? El enemigo ha querido minar esa credibilidad. Y claro que hemos tenido escándalos en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, robo, corrupción. Eso es innegable y eso va a tener un impacto sobre la credibilidad. Pero ha habido una campaña por decenas y decenas de años en los medios de comunicación en contra de nosotros los pastores. Nos han hecho personajes de comedia, nos han burlado, han presentado una figura pastoral sin educación, los escándalos que han surgido, las personas que predican sin prepararse y que los toman bytes y los colocan en las redes sociales mofándose, haciendo el ridículo. En esta era que estamos viviendo digital, todo el mundo hemos visto un videoclip de predicadores que dejan mucho que desear y que parecen más comediantes que pastores. Pero eso el medio de comunicación lo utiliza para llevar esta agenda y destruir más la credibilidad pastoral. Entonces, ¿qué dicen? Los pastores son peores que los políticos, los pastores se roban el diezmo, los pastores andan en carros lujosos. ¿Qué cosa? Que todo el mundo puede tener un auto bueno, menos los pastores. Y esas campañas de publicidad y de comunicación van teniendo, claro, un efecto sobre la sociedad. Lamentable, pero lo va teniendo y va minando la credibilidad, que es el efecto que quieren lograr. ¿Por qué razón la información negativa, la noticia negativa, el morbo, resulta más atractivo a la gente? Definitivamente, si hacen una noticia en la que hablan 2 o 3 minutos de lo buena gente que es el pastor González, muy poca gente la comparte, muy poca gente la lee en su totalidad o la escucha, pero si dicen que robó o que mintió o que tuvo un amante o que le golpeó a alguien o terminó su sermón a golpes con el copastor, eso lo va a escuchar todo el mundo, eso va a pasar, eso va a ser viral y eso lo va a recordar la gente, y lo positivo todo el mundo lo olvidará en poco tiempo. ¿Por qué lo negativo en las comunicaciones, en el mundo de las comunicaciones, parece ser lo más importante? Es decir, a ver, pastor, todos los noticieros que yo veo son negativos. Sí. Hasta los que me gustan son hablando mal del otro partido y del otro líder. ¿Por qué lo negativo es tan importante y tan significativo? Bíblicamente hablando, yo pienso que es nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída tiende al pecado, y donde quiera que hay morbo y yo veo que alguien está pasándola mal, yo quiero ver eso. Es lo que pasa es más atractivo que la señora se caiga cruzando la calle que la cruce. Sí, sí, sí. Y hay muchos buenos actos que ocurren diariamente, pero no se publican. Y si se publica, a nadie le interesa. Nadie le interesa. Entonces, nuestra naturaleza caída nos lleva a eso. Por ejemplo, tenga el caso de la caso serio, ¿no? Y un tema bastante complicado, pero la pornografía, ¿verdad? Va creciendo todos los días.
Por más que uno predique en contra de la pornografía, por más que son vicios. El alcoholismo. El alcoholismo, el cigarrillo. El chisme. El chisme. O sea, son obras de la carne. Entonces, mientras tenemos una sociedad desconectada de lo de Cristo, tenemos una sociedad espiritualmente que se está muriendo, que no está nutrida, pues ¿qué vamos a comer? El águila tiene una alimentación diferente al buitre. El águila no come animales que estén muertos por mucho tiempo. El buitre se alimenta de la putrefacción. El águila es un poco más selectiva en la comida que tiene porque tiene que estar viva, la Pastor, presa. Usted está diciendo que la gente es medio buitre. Bueno, sí. Tienen conducta. Yo acepto esa responsabilidad de que nos comportamos como buitres. Esa es la inclinación. Sí, pero eso tiene unas consecuencias. El águila puede volar más alto. Y el águila es más majestuosa porque se alimenta mejor. Entonces tengo que tener precaución con qué mis ojos están viendo, porque Jesús dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo y eso es lo que me alimenta. Entonces, cuando tienes unas redes sociales que cada 15 segundos están cambiando de información y ya los psicólogos están diciendo, ojo, el cerebro no está hecho para eso, tenemos una tendencia a eso. Déjeme contarle algo que no pasó ahora. Y esto es una historia de comunicaciones. Y yo sé que hay compañeros que me van a ver que van a dar fe de esto. Cuando yo estaba como periodista, hombre ancla de una emisora muy conocida en Puerto Rico, que se llama Noti 1630. ¿Todavía hace algo para Noti? Todavía soy la voz oficial de esa estación de radio. Y en ese momento yo era hombre ancla de la emisora, era subdirector de la emisora. Fui uno de los subdirectores más jóvenes que tuvo la emisora con apenas 21 años de edad. De veras. Y tengo eso a mucha honra. Una emisora legendaria en mi país, una emisora que es una de las principales, que es la número 1 en Puerto Rico ahora mismo. Y quisimos hacer un experimento. Y el director en ese momento, el señor Ray Cruz, nos dice, vamos a hacer un experimento y vamos a hacer un día de buenas noticias. Y ese día vamos a dedicar 24 horas que no vamos a criticar a nadie, no vamos a publicar crímenes, todo van a ser buenas noticias. Y yo recuerdo, mi querido pastor, que ese fue el día de peor rating en la historia de la emisora. ¿Cuánto tiempo tomó resucitar la emisora? Nunca más lo hicimos, no funcionó. La gente empezó a criticarlo, la gente decía que eso era una porquería, que querían que regresáramos a la programación regular. Hablen feo, critiquen a alguien. Un chismecito, por favor. Claro. Qué barbaridad. Claro. Y hay una industria detrás de eso. Wow. Hay una industria detrás de la necesidad que tiene la humanidad del morbo. Y eso produce millones de dólares. Cuando menos la inclinación, ¿verdad? Claro. Un comentario y una pregunta. El comentario. ¿Recuerda aquel pastor de California, el doctor Robert Schuller? Claro, la Bob Catedral Schuller. de Cristal. Sí, señor. A ese señor una vez lo escuché hablando sobre este tema y dijo, esto quedó establecido, dice. Cuando usted esté en el púlpito, decida qué tipo de ave quiere que llegue y se sienta. Y conforme a eso, sirva el plato. Si quiere estar rodeado de buitres, dé comida podrida. Si quiere gorriones, sirva al piste. Wow. Fue hermoso. Qué Me encantó. lindo, Sí, qué me lindo. encantó escuchar eso. Nunca lo había escuchado. Ok. No me tiene que citar, ya es suyo. Ese era el comentario. La pregunta, ¿qué lugar entonces tiene Jesús en el mundo de las comunicaciones? Conforme a lo que estamos hablando, Jesús era el peor comunicador. ¿Es verdad o no? No, yo pienso y parto de la premisa en mi libro que Jesús es el mejor comunicador de los tiempos. De todos los tiempos. De todos los tiempos. De la historia. No ha habido un comunicador como él. Pero no servía para Noti1.
Sí, bueno, yo diría que en la programación actual, de verdad, tendría su lugar, porque fíjese, ¿Cómo pudo él, hablando positivo, porque Jesús no andaba hablando negativo, su mensaje era de limpio, Claro, transparente, claro. contenido, era fuerte, golpeaba con fuerza, Sí. pero su mensaje era altamente positivo. ¿Cómo se convierte? ¿Cómo es el más influyente de todos los tiempos cuando la inclinación del corazón y el cerebro de la gente es hacia lo contrario, hacia lo feo? sí, y esa es la tesis principal del libro. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque hablaba la verdad. Oh, Por eso en el libro de Mateo uno puede ver cuando se está enfrentando a los fariseos que de repente Mateo tiene un arte de capturar lo que está sintiendo el público que está recibiendo lo que Jesús está hablando y dice, y ellos se maravillaban porque les hablaba como alguien quien tiene autoridad. Entonces, él... de alguna forma, me está diciendo que no basta con decir cosas positivas. No, Hay que hablar verdad. hay que hablar verdad. Porque hay cosas positivas que no son del todo ciertas. Sí, que no también, son del todo también. verdad. Y hay que decirlas con autoridad. Sí. Jesús tenía esas cualidades. Totalmente, pastor. Cuando uno ve a Jesús en los evangelios y ve a Jesús tratar con diferentes públicos, uno va a ver unas características bien marcadas del mejor comunicador de todos los tiempos, porque primero no está dando un mensaje superficial. Él no quiere ser un motivador. Jesús no está interesado en ser un motivador superficial. No, no, no. Y ahí viene el primer punto importante de la conversación que tenemos con los lectores. Jesús desde el principio definió lo que un comunicador debe tener como misión principal y es, yo no comunico para impresionar, yo comunico para transformar. Oh. Y ahí es que Yo voy a viene, escribir eso, está poderoso. y ahí es que viene la verdad a ser relevante, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no la motivación. Él dice, es la verdad lo que va a conectarme con la audiencia, es la verdad lo que me va a adjudicar credibilidad a mi mensaje, y es la verdad lo que va a producir un efecto libertador y transformador en la vida de la gente. Entonces yo no tengo que caminar como comunicador impresionando a la audiencia, yo tengo que vivir el mensaje, encarnar el mensaje para que la audiencia sea transformada por lo que yo estoy comunicando. Entonces, por ahí va el asunto de la comunicación que transforma más que una comunicación que entretiene. ¿Ves? La mayoría de las emisoras, los canales, las redes, no andan tras la transformación de las personas. No tienen como su objetivo que la familia se fortalezca, que los matrimonios sean mejores matrimonios, que los seres humanos sean mejores, porque si eso persiguieran, sus temas cambiarían. Sus enfoques cambian, sus anuncios cambiarían. Pero ellos están tras el ¿qué es? Tras el rating. Bueno. Yo no sé cómo se dice rating en español. Los niveles de audiencia. Los niveles de audiencia. Ahí es que se estriba la gran diferencia. Usted me va a meter aquí en un problema a mí bien serio después de este episodio, porque hay que hacer una diferencia entre el negocio de la comunicación y la comunicación. O sea, como comunicadores tenemos unos retos bien grandes. Yo llegué a decirle a mi esposa, y voy a abrir mi corazón aquí, el último trabajo periodístico que yo hice hace un año, lo terminé, el Señor me dio la autorización para salir momentáneamente del ministerio, irme otra vez a la radio secular. La empresa más grande de medios en Estados Unidos me llama, se llama iHeartMedia, sobre 698 emisoras de radio. Wow. Y en Estados Unidos. En Estados Unidos son los dueños de la aplicación de iHeartRadio, que es la aplicación más importante de podcast y de radio a nivel mundial. Okay. Y me llaman porque con la gran población de hispanos que hay en la Florida, ellos estaban interesados en abrir una emisora de noticias en español. Y por alguna razón, cuando hacen el research, mi nombre sale como parte de esas personas que pueden hacer el proyecto. Bueno, el proyecto tomó 5 años, se posicionó número 1 en audiencia,
Fue un proyecto bien gratificante. Se llamó Acción, la primera en noticias, y abrimos emisoras en Orlando, en Jacksonville, en Tampa, y empezamos a nutrir la necesidad del público hispano de tener información en los huracanes. 24 horas era la programación. Pero, ¿qué es lo que ocurre en esta experiencia? Cuando yo estoy dentro de iHeart, yo le digo a mi esposa, en un momento bien íntimo que teníamos, casi llorando, tengo que confesar, que me dolía mucho el corazón, porque hoy es mi año número 30 en las comunicaciones. Cuando estamos grabando este programa. Cuando estamos grabando este programa. Estamos de aniversario. Estamos de aniversario número 30. Te voy a comprar un café. Gracias. Yo pensaba que íbamos a llegar hasta una bandeja paisa. Pero... Y de repente le digo a mi esposa, estoy triste. Y me dice, ¿por qué? Y yo le digo, porque siento que tengo solamente algunos años para desaparecerme de los medios de comunicación. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque siento que cada vez me empujan más hacia afuera. Wow. Ese poder tiene. Sí, porque cuando el comunicador es cristiano, tiene que tener unos principios del reino, que es el capítulo número 2. Entonces yo no puedo hacer el ridículo, porque yo soy pastor. Yo no me puedo ir a TikTok a hacer bailecitos y a hacer chistes, porque yo tengo unos principios. Yo tengo una ética ministerial que representar. Hay una razón. Hay una razón. Yo no puedo ser un periodista mercenario que asesine reputaciones para el domingo subirme al altar a predicar. Wow. Entonces yo le digo a mi esposa, cada vez la demanda del negocio de las comunicaciones se vuelve más morbosa, se vuelve más irrespetuosa, se vuelve más informal, y le digo, siento que poco a poco no hay espacio para mí en los medios tradicionales y en los medios masivos, ¿verdad? Y esto se hace una realidad porque las empresas de medios de comunicación ya no te están midiendo ni siquiera por la audiencia. Cuando yo voy a una reunión contento porque estamos logrando los números de rating con información, con un servicio que le estamos dando a la gente a través del periodismo, realmente me echan la encuesta hacia el lado y me empiezan a medir por cuántos seguidores tengo en TikTok, por cuántos seguidores tengo en Instagram, por cuántos seguidores tengo en YouTube, y ya la parte de radio casi no importa. Wow. Eso tiene sus retos, porque cada una de estas redes sociales, lo hablo en el libro, tiene unas particularidades únicas, son medios distintos. Cada una tiene demográficos distintos, formatos distintos, y no es que sea incompatible, yo las veo como una herramienta, como un medio importante, pero tenemos que admitir que cuando somos comunicadores cristianos es retante. Tenemos unas limitaciones en ese ambiente, sí, en ese mundo. Sí. Porque hay que hacernos la pregunta de fondo es la que usted hizo hace unos minutos, o sea, Jesús, y esto es lo que yo le planteo a mis estudiantes de comunicación cristiana, Jesús, ¿haría el post que yo voy a hacer? Esa es la gran pregunta. E intentando actualizar esa pregunta, ¿cómo entonces Jesús elegía el método? Para ver si aprendemos cómo hacerlo nosotros también. Bueno, tienen que buscar el libro para que puedan leerlo. Yo ya me tiene ansioso, pero mire, el problema es que usted comenzó diciendo que el libro todavía no lo ha terminado. Pero ya va a estar en mayo. Mayo es el mes de las comunicaciones a nivel mundial y tenemos un lanzamiento en mayo que usted va a estar invitado. Y ahí vamos a estar y todo el público que nos ve va a estar invitado. Mayo 2025. Ahora, sí, mayo 2025. Estamos corriendo contra el reloj para hacer ese lanzamiento en el mes de las comunicaciones a nivel mundial. Jesús hacía varias cosas. Número uno, si vamos a ver a Jesús como el comunicador por excelencia, tenemos que ver que Jesús se tomaba el tiempo de conocer a su audiencia. Jesús sabía a qué demográfico le estaba hablando. Por ejemplo, si me pregunta a mí, cada vez que hago alguna intervención, sea en radio, en redes sociales o para el canal de YouTube, todas mis estadísticas dicen lo mismo. No me pregunte por qué, porque no se la puedo contestar, pero todas mis estadísticas dicen que casi un 68%
de mis seguidores en todas las redes y en radio son mujeres de 35 años en adelante. De veras. Por alguna razón, conecto con ese público y Cosa curiosa. yo creo que es por mi experiencia de vida. Esta mañana estaba yo viendo las estadísticas de este podcast Sí. y dice que el 63% de mi audiencia son hombres. Mira para allá. Entonces, ahí... ¿Cómo ocurre eso? Yo no sé. Yo tampoco. No tengo idea. Yo creo que es por uno de los principios que hablo en el libro. Cuando el mensaje es encarnado, el mensaje tiene que encarnarse en mí. Es decir, Jesús fue el verbo encarnado de Dios. Y mire qué curioso, pastor. Comunicación, cuando lo divido, es una palabra que dice comunica acción. Estamos comunicando una acción. Dios, por medio de Cristo, comunicó la acción del amor profundo que tiene por nosotros. Tremenda. Que envió al verbo, a la acción de Dios, Qué lindo. a poder salvarnos. Qué precioso. Sí que en esa Trinidad, junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se da el acto de comunicación más genuino que jamás se ha registrado en la historia. Aleluya. Aleluya. Él envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Era Dios comunicándole al mundo, Aleluya. no temas, yo te voy a salvar. Entonces el verbo se convierte en esa acción del Padre para salvarnos. Jesús como comunicador, por excelencia, empieza y dice, voy a reconocer cuál es mi audiencia. Se mueve bien en distintos demográficos. Tanto así que por la Biblia te puedo demostrar que hasta la audiencia infantil respondía a Cristo. Porque hay un momento, un relato muy lindo, donde Jesús tiene que decir, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Qué pasaba? Los niños se acercaban a Jesús y los discípulos identificaban o interpretaban que estaban molestando al maestro. Y el maestro los acerca. Ese es el comunicador. Él acerca a la audiencia. Y para que un niño usted lo pueda capturar, la atención de un niño es bien frágil. Y que un niño se acerque a Cristo para poder recibir algo de Él y que Él abrace esa audiencia infantil también, me hace a mí saber que estoy frente a un gran comunicador. Que sobrepasa las limitaciones de la mayoría de los comunicadores. Es decir, yo, si voy a hacer un programa de niños, no lo puedo hacer para hombres, ni para mujeres, ni para adolescentes. Sí, sí. ¿Cómo Jesús con su mensaje lograba eso? Para terminar lo que me había preguntado, ¿cómo Jesús escoge, verdad? ¿Y por qué pasa esto de que usted le llega a los hombres, yo le llego a las mujeres, más mujeres que a hombres, que a veces uno dice más a niños? Es el mensaje encarnado. ¿Por qué? Porque Jesús Manuel, en su historia de vida y en su formación, fue el único hijo varón. Entonces, mi papá nunca fue parte de mi vida, en lo absoluto. Nunca estuvo presente. Entonces, ¿dónde yo me desarrollo? Claro. En un ambiente con mujeres. Tengo 2 hermanas, tengo una madre, y me muevo entre esas damas. Empiezo a entender lo que sufren cuando un hombre le falla, cuando un hombre es infiel. Sé el dolor que pasa una mujer cuando eso ocurre. Y tengo esas experiencias, y eso, mi mamá fue vendedora de una línea de cosméticos muy conocida y fue directora nacional en Puerto Rico de esa compañía, que andan en carros rositas por ahí en todas partes. Y yo iba a las convenciones donde había miles y miles de mujeres, así que las mujeres a mí no son extrañas en mi Usted está insinuando, yo siento que usted está insinuando que yo soy medio machista y que doy puño. No, yo creo que es una unción especial que el Señor le coloca a cada uno. A cada quien. A cada quien. Por ejemplo, yo hago una historia que la gente se ríe muchísimo, y es que cuando yo empiezo en el ministerio y me empiezan a invitar para ir a predicar a los lugares, yo siempre soñaba con que mi rostro iba a estar en los congresos de hombres, ¿verdad? Y gran congreso de hombres, y me iban a invitar. No, nada de eso. Mi cara siempre estaba en pósters color rosados.
el Gran Congreso de Mujeres y con nosotros el pastor Jesús Manuel Torres. Y decía, ¿qué yo hago aquí? Ok, dado que ha dicho eso, voy a hacer un anuncio. Ajá. Sí, sí. En menos de un año, es la primera vez que voy a decir esto y es en serio, en cualquier medio, no lo he dicho en radio ni en televisión, en ningún lugar, primera vez. En este instante y por lo que usted acaba de decir. Dele compartir, grabe esto, sí, es sí, importante. Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. En menos de un año se publicará una Biblia que ya terminamos, Biblia del Pescador, Mujer Virtuosa. ¡Ah, wow! Excelente, pastor. Usted tiene que estar en el lanzamiento. Pues vamos a estar ahí. No ponga mi cara, pero... No, sí, la voy a poner al lado mío. La verdad, qué tremendo. Sí, sí, qué buen proyecto. De ese proyecto vamos a hablar. Vamos a hacer un programa, por favor, para hablar de eso con un par de mujeres, obviamente, aquí. La verdad. Esto es un proyecto que me llena de alegría y de gozo. Pastor, felicidades. Sigamos en el tema de escoger ese método, esa forma. Mira, yo hablo mucho en el libro de las parábolas de Jesús. Jesús utilizaba las parábolas para poder llegar, conectar con la audiencia, sembrar la semilla y transformarlas. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Siempre la comunicación de Jesús las vas a ver enmarcada en eso, en conectar, en suplir una necesidad y en transformar la realidad que esa persona está viviendo. ¿Cómo lo hace? En el Nuevo Testamento y en la Biblia completa yo hice el estudio, son 39 parábolas. 39 parábolas que Jesús hace específicamente para diferentes contextos y diferentes audiencias. Por ejemplo, cuando Jesús va a hablar y le va a hablar a una mujer que es ama de casa y que está teniendo problemas, usted en el Evangelio puede leer una parábola de una moneda que se perdió. Y se le perdió a una ama de casa. Y se le pierde a una ama de casa. Estaba barriendo y buscando dónde anda mi moneda. Y Jesús usa eso para conectar con la ama de casa. Ahora, cuando va a hablar con un agricultor o cuando va a estar en un contexto agrícola, dice, el sembrador salió a sembrar. Conecta con la audiencia inmediatamente porque para el sembrador ese es su diario vivir. Cuando está con los discípulos y les va a entregar y les va a comunicar la necesidad que ellos van a tener de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, Él les dice, abandonen sus redes, ahora síganme a mí y los haré pescadores de hombres. Le está diciendo, y yo me imagino a los discípulos en ese momento. Conecta con la cotidianidad del demográfico, como decimos en las comunicaciones, les da una ilustración, una parábola en el ambiente que ellos entienden, ¡boom! Ya no tengo que entrar en comunicar de forma complicada conceptos que son del reino porque los adapté a una ilustración que la audiencia puede conectar. Yo creo que nosotros vemos a Jesús y eso es un acto de compasión. Porque, me gusta esa expresión, explíqueme eso. Es un acto de compasión porque como comunicador, estamos hablando del verbo de Dios, estamos hablando de Dios encarnado, estamos hablando de la sabiduría de Dios en todo su esplendor. El Dios omnisciente que todo lo sabe, hecho hombre, el verbo hecho carne. Para Jesús. Podría ignorarnos si le diera la gana. O hablarnos. Pero no lo hace. O hablarnos en unos conceptos estratosféricos que no entendamos. Sí. Y que él dijera, bueno, si no me entiende, pues eso es problema tuyo. Busquen a ver cómo lo van a resolver. Sí. Pero el acto de compasión tan lindo de que en 39 ocasiones, en 39 parábolas, Jesús pueda, de forma sencilla, con una moneda, con una barca, con unas redes, con una parábola como la del hijo pródigo, como la del sembrador, ilustrar conceptos tan profundos, teológicamente hablando, que cualquier persona lo puede entender. Para mí eso es un acto de amor impresionante. Es que Jesús no estaba dándonos una cátedra de homilética. No. Él no quería proyectarse como el gran orador. No, porque no está comunicando para impresionar. Era amor. Está comunicando para transformar. Estaba amando. Estaba amando. Y, sí, es verdad. Y yo le digo a la gente, por ejemplo, yo llevo 15 años madrugando todos los días
y todos mis programas, la mayoría de ellos, incluso cuando era periodista, los programas principales en radio, todos son tempranos. Y yo soy una persona nocturna. Yo a veces dan las 12 de la noche y estoy dando vueltas y estoy con una energía increíble. Yo soy una persona nocturna. Y en la mañana y todavía en la mañana, no, es un acto divino de la misericordia que yo tengo un programa mañanero y ahora en el este de en el este de Estados Unidos hay una hora menos que en Puerto Rico, así que mi programa empieza a las 5 de la mañana. Soy una persona nocturna y la gente me pregunta, ¿cómo lo haces para estar tanto tiempo todos los días? Si tú vas a calcular, el acto de comunicación de Jesús fue tan poderoso. Yo todos los días tengo 2 segmentos de, entre comillas, ministración, que es el desayuno espiritual a las 6 de la mañana y directo al corazón, que es a las 7 de la mañana, que es por el que todos mayormente me conocen. Si hablamos de esos 2 mensajes encapsulados, que cada uno dura 8 minutos, yo estoy haciendo 10 predicaciones semanales. Y si lo sumamos por 4 semanas son 40 predicaciones mensuales. Y si lo sumamos por 12, pues ya usted tiene el cálculo, por 15 años donde nadie ha escuchado otra voz en ese espacio que no sea la mía. Wow. Nunca nadie me ha sustituido. Y gracias al Señor que nos ha dado la fuerza. Y la gente me pregunta, ¿cómo lo haces? Porque amo la audiencia. Porque de repente tú te ves en un momento dado donde un papá te presenta a un joven que ya está en la universidad y te dice, este es mi hijo. Y mi hijo se crió escuchándote todos los días. Y él es lo que es por la palabra que recibió a través de ti en la radio. Y esos son grandes privilegios. Por ejemplo, hoy día una familia me envía un video de un grupo, del grupo de alabanza y adoración de la iglesia del pastor Rick Warren en California. Y yo veo que me envían el video y veo a un muchachito que yo pastoreé en una iglesia que teníamos de niños en mi pueblo en Puerto Rico, y nosotros teníamos un programa de niños en Puerto Rico que se llamaba Kids Party. Era parte de Redentor. ¿Pero en qué pueblo era? En Florida, Puerto Rico. Florida, Puerto Rico. Y el payaso Paplín, el payaso criollo, el Ministerio de los Soldaditos, tenían un programa de radio a las 3 de la tarde en Puerto Rico y me incluyeron y yo era el personaje del tío. Pero era yo. Entonces yo lo que hacía era animar el programa y ellos hacían sus cosas, pero me hice parte de los niños. Y cuando veo el video de este grupo de alabanza y adoración de la iglesia del pastor Rick Warren, el papá del líder de alabanza y adoración me envía el video y me dice, este es uno de tus oyentes de Kids Party. Qué tremendo. Y son niños que se crían escuchándote, son privilegios que te da Dios y tú empiezas a hacerlo no por lo que ganas, sino por lo que Dios produce en la audiencia. Y ese es el cambio importante en la vida de un comunicador cristiano. ¿Estoy comunicando para el negocio? ¿O estoy comunicando para impresionar? ¿O estoy realmente comunicando para transformar porque tengo algo que decir? Hemos estado conversando con el pastor Jesús Manuel Torres, pastor en la ciudad de Orlando, la iglesia Ministerio Sanador Vino Nuevo. Vino Nuevo. Cuando usted esté de vacaciones allá en Orlando, ya sabe que se puede congregar el domingo en la mañana allí en Ministerio Sanador. Yo quisiera realizar no como dije hace un rato, sino algunos más programas de esta naturaleza para que podamos ir ampliando. En un solo programa se hace imposible cubrir tanto material. No hemos salido del prólogo. No hemos salido pero me parece que pudiésemos ir avanzando con los próximos capítulos mientras la gente va a lograr ir comprando el libro que ya pronto va a salir. Un último comentario y una pregunta para ir cerrando este programa. Hace unos años, específicamente en el año 1979, estaba yo en campaña en Costa Rica. Se había convertido un salsero costarricense que, si mal no recuerdo, se llamaba Falan, o cuando menos lo conocían en el mundo artístico como Falan.
Fallon tenía un par de años de convertido y su papá no se convertía. Lo trajo a mi campaña, que era, en esos años eran campañas de varias semanas. Uno solo anunciaba el inicio de la campaña. Y después de un par de semanas, uno veía si seguíamos otra semana o una cuarta semana. Y en esa ocasión, yo prediqué entre Panamá y Costa Rica 90 noches consecutivas. Wow. Ya la garganta no da para eso. Eso era en aquellos años. Fue 79, 78, 79, 1978, 79. Por ahí andaba la cosa. El tema es que este joven traía a su anciano padre, anciano, cabello blanco, barba blanca, un anciano, todas las noches a la campaña. Yo prediqué algunos sermones que yo creo que hasta yo me hubiese convertido, pero él no se convertía. Y se convertía mucha gente. Cada noche, mucha gente corría, pastor, al altar para convertirse. Milagros, sanidades. Ese señor estaba allí, muy educado, muy formal, primera fila. Todos los días. Todos los días, semana tras semana. Y esa campaña duró más de un mes, mes y medio. Le digo, terminaba una y al otro día comenzábamos en otra ciudad. Era impresionante. Esta en particular era en Alajuela, Costa Rica. Una noche fue la primera persona en levantar la mano. Y nada más que yo terminé y dije que iniciaba el llamado y él levantó la mano. De una vez se puso de pie y fue la primera persona en llegar a la tarima. Estaba ahí y yo estaba emocionado porque, claro, habíamos comido juntos un par de veces, tenía amistad con este Fallon que cantaba en la campaña. Bueno, esa noche fue noche de conversación. Fallon quería hablar conmigo y me dijo, interesante lo que ha sucedido hoy. Y le dije, sí, interesantísimo. Dijo, no, usted no sabe qué fue lo que sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuéntame. Le pregunté a mi papá, ¿por qué hoy te convertiste sin ningún trabajo, sin nada, tan espontáneamente? Y dice, bueno, le dijo, es que ustedes siempre están hablando de un jovencito con aspecto así un poco de hippie, cabello largo, barba, y pretenden que yo ande de seguidor de ese muchacho. Oh. Pero hoy el pastor predicó de una persona a quien él llamó el anciano de días. Y yo sé que a los ancianos se respetan. Wow. Por eso me convertí. Wow. Finalmente llegó el mensaje que conectó con él. Contextualizado a su necesidad. El anciano Qué poderoso. de días. Qué poderoso. Sí, esa experiencia me marcó, pastor. Me marcó hasta el día de hoy. Dije que cerrábamos con una pregunta y es su consejo a los nuevos comunicadores. Nos está escuchando gente que está inspirada para servir a Dios. Nos están escuchando jóvenes. Tenemos un gran porcentaje de nuestra audiencia joven. Muchachos, muchachas que comienzan a predicar sus primeros sermones. Dele su primer consejo. Un honor para mí y para ellos está hecho este libro. Queremos levantar mejores comunicadores. Queremos que arda la pasión por comunicar el evangelio, las buenas nuevas, y no importando el escenario donde esté, sea un podcast o en un canal de YouTube o en el sermón donde Dios lo vaya a usar. Mi consejo es, número uno, lo empezamos a hablar en el capítulo número 1, hay que estar conectado a la fuente. Si estamos desconectados de la fuente, no vamos a poder hacer nada. En una de las ilustraciones más lindas que Jesús usa en el Evangelio de Lucas, dice, yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado, y apartados de mí nada podemos hacer. Así que conectados a la fuente nosotros vamos a tener propósito, vamos a tener visión, claro. Y mi consejo sería que esa conexión con la fuente te lleve a comunicar lo que Él quiere que tú comuniques. A través de tu personalidad, a través de tu originalidad, de tu autenticidad. Que no copies a nadie, que seas tú con tu diseño, como Dios te quiere usar, conectado a la fuente y al público que Dios te quiere llevar. No pretendas llegar donde Dios no te va a llevar. Paso a paso, número 1, conéctate a la fuente. Número 2, permite que te hagas la pregunta, ¿por qué estoy comunicando? ¿Y qué quiero comunicar? Si hago la pregunta, ¿por qué comunico y qué quiero comunicar? Ya tenemos prácticamente el camino asegurado, porque Dios mismo nos va a ayudar a contestar esa pregunta. Y tercero, que no se paralicen por los aspectos técnicos de la comunicación. Nadie nace siendo comunicador. Lo planteo en el libro. Hay unos que comunicamos de forma natural mucho mejor. Otros tenemos que perfeccionar algunas cosas en nuestra comunicación. Que eso no te detenga. Siempre que el Espíritu Santo esté en la vida de alguien, tendrá algo que decir. Cuando tienes una experiencia con Dios real, ya empezaste a comunicar, lo vas a hacer bien y Dios te va a guiar paso a paso. No dejes que nadie te detenga. Enfócate en ese método que vas a usar. Conviértete en un maestro de ese método y deja que el Señor te enseñe a poder comunicar de corazón a corazón, y eso es lo que transforma vidas. Gloria a Dios. Nuestro profesor en el día de hoy ha sido el pastor Jesús Manuel Torres. A ver, tal vez usted pueda tener alguna pregunta. Ahí en la sección de comentarios usted la puede dejar. Déjenos sus impresiones, déjenos sus preguntas. Durante los próximos programas en que haremos con el pastor Jesús Manuel, él va a responder a algunas de esas preguntas que ustedes dejen ahí entre los comentarios. Por otro lado, si usted fue de los niños que allá en Florida, Puerto Rico, participó con el pastor, igual entre y diga, yo estaba allí, yo lo conocí, yo lo vi. O si es usted de los que lo escucha diariamente a través de Radio Redentor o a través de Noti1, deje sus comentarios aquí. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.